Muy buenos días. Estamos esperando la conexión del director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Esperamos que se conecte en unos minutos. Pero mientras tanto quiero anunciarles algunos nuevos nombramientos en el gobierno de la ciudad. Como secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, en sustitución de la maestra Larisa Ortiz Quintero, que hoy es parte del… Ahí sí me ayudan a guardar silencio, por favor. Perdón, discúlpenme. En sustitución de Larisa, que hoy está en el Tribunal de Justicia Administrativa, como secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, entra como secretaria la doctora Laura Ita Andewil Ruiz Mondragón. Ella es originaria de la Ciudad de México, es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, maestra en Sociología Política por el Instituto Mora y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con especialidad en Sociología por la UNAM. Lleva 30 años de experiencia dedicado a los temas indígenas. Recientemente estuvo trabajando en la alcaldía Xochimilco. Es una compañera que viene trabajando en el movimiento desde hace mucho tiempo. Ella tiene no solo la experiencia y el conocimiento en este tema, sino además conoce muy bien a los pueblos originarios de la Ciudad de México. Ya tendremos oportunidad de presentarla aquí en una conferencia de prensa para que la conozcan. Por otro lado, como secretaria de Cultura de la Ciudad de México, también una mujer, entra nuestra compañera Vanessa Bojórquez López. Ella es egresada de la licenciatura en Artes Plásticas por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Tiene una gran experiencia profesional. Se ha desempeñado en el Laboratorio de Arte Alameda, el Museo Universitario de Ciencias y Artes de la Ciudad de México y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Es asesora de la UNESCO México en distintos temas y recientemente estaba trabajando junto con nosotros como responsable de cultura en el Metro de la Ciudad de México. Es una joven con mucha capacidad y con mucho talento, y es a partir de ahora la secretaria de Cultura. Nuestra compañera Guadalupe queda en el puesto que tenía previamente. Como subsecretario de Gobierno, en sustitución de nuestro gran compañero, además, pues le deseamos la mejor de las suertes a nuestro compañero Arturo Medina, al maestro Arturo Medina. Es realmente un compañero de primerísima, ha desempeñado una labor fundamental al frente de la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Como lo comenté ayer, él se va a fortalecer a la Cuarta Transformación en el Gobierno de México con el equipo de Rosa Isela Rodríguez en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México, y entra el licenciado Efraín Morales López como subsecretario de Gobierno. Se estaba desempeñando él como subsecretario de Servicios Urbanos en la Secretaría de Obras y Servicios, y hoy entra a la Subsecretaría de Gobierno. Va a haber un periodo de transición para que se conozcan todos los temas que lleva Arturo y se va a incorporar. Esos son los tres nombramientos que queremos darles a conocer el día de hoy como fortalecimiento del gobierno de la Ciudad de México. No sé si está el doctor Jorge, ya está. El doctor Jorge Salas, que es director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas. Hemos estado colaborando, como ustedes saben, con nuestra Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación en distintos temas. Particularmente tenemos la asesoría del INER sobre diversos temas, pero en particular hoy queremos que le platique a la ciudadanía a través de ustedes y quienes nos están viendo por las redes sociales
la situación que está viviendo hoy la ciudad frente a la pandemia y por qué durante esta época del año hay que tener todavía mucho mayor cuidado. Entonces, doctor Salas, muchísimas gracias por estar con nosotros y le paso la palabra. Buenos días, les saludo con gusto y agradezco, doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, la invitación a participar estos minutos con ustedes. Es cierto, se ha estado comentando en estos días sobre el comportamiento, pues digamos, de la pandemia ante su incremento. Lo que estamos viviendo ahorita en toda la red de hospitales, principalmente la ciudad, que es en el medio en el que tenemos la responsabilidad de estar trabajando, pues ha habido en las últimas 2 semanas un incremento importante en el número de casos. Lo que vemos sobre todo en los hospitales de especialidad y de alta especialidad, como todos los institutos nacionales y muchos de los hospitales federales y de la red de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, pues son los casos más graves. Estos casos de COVID-19 se encuentran ya en una etapa de complicación, los que estamos viendo, porque hacen neumonías atípicas. Esto es una inflamación de ambos pulmones, impide una adecuada función de la respiración y esto se traduce en una insuficiencia respiratoria, que no solo es la dificultad para respirar, sino que desde el punto de vista funcional es una disminución importante de la oxigenación en sangre. Y entonces esto compromete pues prácticamente la función de todos los órganos. Estos son los casos que atendemos nosotros en los hospitales y que requieren principalmente de una atención de un enfermo en estado crítico, como los que se ven en las unidades de terapia intensiva en todo el país. Esto significa que muchos de estos pacientes van a requerir oxigenación con diversos aditamentos para mantener sus constantes vitales, pero algunos otros van a requerir todavía terapia más avanzada. Esto es intubación traqueal, intubación de las vías respiratorias y colocarlos a un ventilador mecánico. El paciente está sedado, el ventilador hace las veces del pulmón y pues así se deberá de mantener. Entonces se estabiliza la función respiratoria y los otros descontroles que haya tenido, porque como ustedes saben, muchos de estos casos también que tienen estas condiciones de gravedad, desafortunadamente tienen otras enfermedades crónicas que en el momento de la infección de COVID-19 también se descompensan: diabetes mellitus, hipertensión, diversas enfermedades cardíacas, diversas enfermedades respiratorias crónicas. Entonces esto hace pues más difícil el tratamiento y por supuesto el riesgo para la vida de las personas. Para que esto se pueda llevar a cabo, la labor del personal de salud en todos los hospitales de la ciudad y del país, pues ha sido una labor intensa, de mucha dedicación, de tiempo completo, para atender a enfermos en las máximas condiciones de gravedad. Una gran cantidad de insumos que se requieren, una gran cantidad de personal, porque no solo, yo no quisiera que se quedara nada más en la mente, por supuesto, el valioso trabajo de médicos y enfermeras, sino todo lo que tiene que ver alrededor de la atención de los pacientes. Esto es técnicos de laboratorio, de rayos de imagenología, rayos X, de terapia respiratoria, camilleros, personal de lavandería, de alimentación, de vigilancia, personal administrativo. Es un trabajo intenso que se tiene que dar de manera organizada para que las instituciones, los hospitales puedan estar en las mejores condiciones para atender esta situación tan grave. No quiero dejar pasar por alto en esta oportunidad que me dan de estar con ustedes, de reconocer el trabajo de todo el personal de salud. Ha sido de 24 horas, la semana completa, los meses completos y prácticamente todo lo que ya llevamos del año. Es una labor complicada porque hay un riesgo para su salud, el riesgo de contagios. Ha habido enfermos, por supuesto, en diferentes niveles de gravedad en todo el personal de salud, en todos lados. Es una labor de mucha dedicación, de mucho cuidado,
de mucha concentración y de minuto a minuto de estar en la atención de estos pacientes. Y creo que eso es lo que se tiene que reconocer, porque sin esa labor así no se podría trabajar. Y es por eso que yo ya en algún momento lo dije y lo repetiré, yo estoy haciendo una invitación a toda la ciudadanía a incorporarse como parte del trabajo del equipo de salud. Además de todos estos profesionales de la salud que acabo de comentar, sin duda creo que se tienen que incorporar todos y todas, cada uno de nosotros, como población abierta. Los cuidados empiezan en la casa. Si nosotros podemos desde ahí controlar, obviamente estamos haciendo un trabajo importante para disminuir la cadena de transmisión. Hoy repetidamente se ha estado invitando a quedarse en casa. No es el momento, a pesar de las fechas, no es el momento de reuniones familiares, de reuniones con amigos. Es mejor conservar la salud, es mejor conservar la vida, y habrá momentos para poder tener este tipo de reuniones cuando las condiciones así lo puedan favorecer. Hay que usar cubrebocas, hay que quedarse en casa, hay que favorecer la sana distancia, el lavado de manos con agua y jabón, el lavado de manos con gel alcohol. Si esto lo podemos hacer, seguramente vamos a tener mejores resultados. Recuerden que estamos en la temporada invernal y en este momento no solo es COVID, sino es una temporada en que, de acuerdo a los otros años, también hay influenza, en este momento está controlada, pero hay otras infecciones respiratorias por diferentes virus. Entonces, creo que es un momento en el que todos estamos susceptibles a estas infecciones como cada año, pero hoy especialmente debemos de tener un mayor cuidado, que es voluntad de cada uno de nosotros, participación de cada uno de nosotros. Es la mejor forma en que yo me cuido, los cuidaré a ustedes y entre todos nos podremos cuidar. Esa es la invitación que estamos haciendo a que sean no población abierta, sino parte del equipo de salud. Ayúdenos, por favor, y yo creo que de esa manera podremos tener resultados mejores, resultados más pronto para el control de esta pandemia. Muchas gracias, doctor Salas. No sé si algún compañero de los medios quiere hacerle una pregunta y después ya pasaríamos a preguntas sobre otros temas. Iniciamos con preguntas y respuestas. Alejandro Cruz, de La Jornada. Buenos días, doctora. Buenos días, secretaria. Doctor, buenos días. Quisiera preguntarle, por favor, también para que la gente sepa cuál es la dimensión del problema que se está viviendo. Si nos pudiera comentar un poquito cuál es la capacidad en la que está trabajando el INER y también, pues cuánto personal médico está trabajando en este instituto y si es suficiente este personal y también todo esto que se ha hablado, doctor, del cansancio que están teniendo estas personas, por favor. Sí, me permite la jefa de gobierno, contestaré. Sí, por favor. Gracias. Bien, bueno, ustedes saben que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es un centro de alta especialidad, es un sitio de referencia. Tradicionalmente nosotros vemos casos graves, complejos para su diagnóstico y atención. Desde hace varios meses, prácticamente casi todo el año, fuimos reconvertidos a un hospital exclusivamente COVID. Entonces, esto significa, ya en números totales hasta el momento, que hemos atendido más de 1,000 pacientes. Nos estamos acercando a 1,100 pacientes. Me estoy refiriendo a solo hospitalización. No estamos haciendo medicina ambulatoria. Estamos dedicados a los casos más graves. El criterio de ingreso con nosotros ha sido insuficiencia respiratoria grave o muy grave. Esto quiere decir que muchos de los casos, prácticamente a las pocas horas, tienen la necesidad de ser intubados y algunos menos casos tienen otras terapias como una oportunidad de ver si con eso pueden salir adelante y no requerir intubación y ventilación mecánica. Algunos mejoran, otros no, tienen que ser intubados. Entonces, esto creo que les da una clara idea de la gravedad de los casos que hemos estado atendiendo.
Sin embargo, también quiero decir que estos mismos casos, en condiciones similares, prácticamente en todos los hospitales se han estado atendiendo así. Nosotros, por la capacidad que tenemos, destinamos originalmente 150 camas para la atención de casos graves. Ahorita logramos abrir 20 camas más, estamos con 170 pacientes y, por supuesto, hoy 113 pacientes intubados. Somos la gran terapia intensiva del país porque la infraestructura hospitalaria lo permite, por el equipamiento médico que tenemos, por la plantilla de trabajadores y que también hemos sido muy apoyados para tener contrataciones temporales de personal. Hoy en día, quienes estamos activos aquí en el instituto, somos casi 3.500 personas, 3.486 trabajadores. Estamos dedicados única y exclusivamente a la atención de COVID. Y por supuesto, ante esta gravedad de los pacientes y lo que yo comentaba hace unos pocos minutos, la dedicación que hay que tener, pues obviamente esta plantilla está dando su máximo esfuerzo y logrando que muchos de estos casos salgan adelante. Y creo que, bueno, este es el momento en las condiciones en las que estamos, pero estamos prácticamente al 100% de nuestra ocupación, como lo están otros hospitales. Y por eso es esta invitación de que tenemos que, con la gente, trabajar en conjunto para que no se tenga que llegar a esta situación crítica de gravedad en la enfermedad, sino que desde casa podamos evitarla. En cuanto al personal médico, doctor, ¿qué nos puede contar? Bueno, el personal médico, yo no diría nada más ellos todos, son muchas horas de trabajo. Algo que creo que a veces poco se dice, pero quienes están en contacto con estos pacientes tan graves tienen que estar con equipo de protección personal especial. Todos estos uniformes, mascarillas, caretas, perfectamente protegidos para evitar el contacto con el virus. Por lo menos están 8 horas en esta situación de protección, pero eso pues también favorece deshidratación, agotamiento. Pues a veces hay algunas lesiones en la piel, en cara, porque pues es un material que va herméticamente sellado, y bueno, pues todo este tipo de cosas es lo que ha tenido que pasar el personal, no solo médico, también enfermeras, camilleros, pero aún así la gente yo la veo con esa gran responsabilidad y el ánimo de seguir adelante. Y yo también no quiero dejar pasar que no actuamos solos los hospitales. O sea, tenemos la responsabilidad de la atención de nuestros pacientes, pero la red de hospitales estamos en constante comunicación en búsqueda de apoyo para camas en su momento de los pacientes o para apoyo médico de los pacientes, para actividades de capacitación del personal médico y de enfermería. Entonces, ha sido un trabajo no solo de la atención de pacientes, sino también del diseño de programas de capacitación en conjunto con los hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que seguramente todo ese trabajo pues también rendirá frutos en beneficio de los protocolos de atención de los pacientes. Doctor, quisiera preguntarle, ¿cómo se agrava este fenómeno o el problema del COVID-19 en esta temporada invernal? Y también sobre todo con este insistente llamado que se ha hecho desde el gobierno en torno a las fiestas, que son como el principal punto de contagio en este momento de la pandemia. Claro, bueno, esa es una pregunta muy importante, porque ustedes saben que tradicionalmente la temporada invernal, la época de frío, se asocia a diferentes tipos de infecciones, pero principalmente respiratorias. Hay mayor cantidad de virus que son propios de esta temporada. El aire frío puede disminuir los mecanismos de defensa respiratorios y quienes tienen enfermedad respiratoria crónica, por eso son más propensos a infecciones, porque de por sí tienen mecanismos de defensa respiratoria disminuidos y el aire frío los puede todavía comprometer más. La distribución de virus es muy amplia. Hay muchos virus que llamamos respiratorios que causan enfermedad respiratoria. Entonces, de por sí esta temporada favorece estas infecciones. Si además
Ojalá sí lo podamos practicar en estas temporadas, pero si tenemos convivencia con varias personas, la transmisión de virus y por supuesto COVID aumenta el riesgo, es mucho mayor, y entonces una persona enferma puede contagiar a varios. Entonces hay muchos factores que la misma temporada favorece que aumente el riesgo de las infecciones. Y por último, doctor, discúlpeme que me extienda tanto. Quisiera preguntarle, ¿cuáles son, o de estos 1,100 personas que se han atendido en el instituto, cuántos casos de éxito se han logrado? Y también porque creo que es importante que la gente sepa que si un paciente llega a ser intubado por COVID-19, pues entiendo que las posibilidades de salvar su vida pues son menores, son mucho menores. Pero aún así entiendo que deberán tener algunos casos de éxito. Muchos, diría yo. Yo creo que todos tenemos claro que esto es una enfermedad que cuando tiene un comportamiento con complicaciones y de gravedad, la mortalidad es alta comparada con otras infecciones respiratorias. Pero esto es lo que se está viendo en todo el mundo. Este es uno de los datos que más pueden alarmar a todo el mundo, que es lo que escuchamos. Estos son 1,012 pacientes que hemos egresado a sus domicilios, de 1,700 pacientes que hemos tenido hospitalizados a lo largo de esta temporada. Entonces, tenemos 1,012 pacientes dados de alta que están en su casa recuperados, en seguimiento, en vigilancia. Tenemos ahorita 170 pacientes hospitalizados y, pues sí, desafortunadamente un poco más un poquito más de 600 defunciones. Nadie aquí en el instituto ha entrado en condiciones de estabilidad o a vigilancia, todos en condiciones graves. Este comportamiento de alta mortalidad se da en todos los hospitales, ¿sí? Porque la enfermedad es grave. Si las personas no acuden tempranamente a la atención, la enfermedad progresa y por eso nos vemos en la necesidad de atender este tipo de casos. Insisto, y no quiero dejar pasar la oportunidad de que me escuchen, por eso invitamos a la gente a que se cuiden, a quedarse en casa, a usar el cubrebocas, a evitar por este año, por favor, la convivencia familiar en estas épocas. A los amigos solo saludarlos a distancia y como lo estamos diciendo, por amor a la vida, por amor a nuestros familiares y por amor a todo mundo, cuidemos nuestra salud y la de los demás. Muy amable, doctor. Gracias. Última pregunta sobre el tema. Carlos Guzmán de ABA Noticias. Carlos. ¿Dónde está? Muchas gracias, doctor Salas. Muchísimas gracias por la invitación y éxito en lo que todos y cada uno de ustedes siguen haciendo. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Regresamos con Alejandro Cruz de La Jornada. Otra vez, buenos días, doctora. Buenos días. Dos preguntas nada más. Primero, en el tema de los nombramientos, me llama la atención un poco el perfil del nuevo subsecretario de Gobierno. ¿Por qué elegir a un funcionario que viene de la Secretaría de Obras para hacerse cargo de las funciones que hacía Arturo Medina en la Ciudad de México, que era sobre todo de contención y negociación con los diferentes grupos sociales que de alguna manera se manifiestan en la Ciudad de México? Sí, bueno, Efraín ha desempeñado una excelente labor a cargo de el área de servicios urbanos. Como ustedes saben, es una de nuestras áreas prioritarias con la construcción de parques, nuestro programa particular de Sembrando Parques, y además ha estado encargado junto con el área de infraestructura urbana de los senderos Camina Libre, Camina Segura, entre otras acciones. Pero Efraín también tiene pues mucha experiencia política. Él se incorporó con nosotros desde previo a la campaña, después ha desempeñado esta labor y
de distintos perfiles que tenemos en el gobierno, consideramos que era pues lo mejor y la mejor transferencia que podemos hacer en este momento, y tiene pues una excelente relación con el secretario de Gobierno. En fin, va a desempeñar una excelente función. Muy bien. Doctora, y por último, quisiera preguntarle su opinión sobre este tema, este grupo de gobernadores que se hace llamar la Alianza Federalista, que ahora están exigiéndole al gobierno federal que ellos puedan comprar la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué opinión le merece esta posición? Ya el presidente fue tajante en su respuesta en torno a este tema. Es increíble que quieran hacer del tema del COVID un asunto electoral. O sea, me parece que es muy poco ético querer de hacer del tema del COVID, que ha provocado pues tanto sufrimiento y tantos problemas en todo el país, un tema electoral. El tema de la vacuna en el país, pues se ha trabajado como en muchas otras áreas en términos del COVID, pues con una responsabilidad y una ética muy, muy amplia. No solamente desde el propio presidente de la República, en su momento la función que ha desempeñado la Cancillería para poder tener la relación con los distintos países, no con las empresas, sino con los países, para poder traer la vacuna a México, y la Secretaría de Salud del Gobierno de México con el doctor Alcocer y el doctor Hugo López-Gatell, que están desarrollando de manera muy transparente y basado en el conocimiento científico el Plan Nacional de Vacunación para todo el país. Entonces, pues que no se preocupen los habitantes de estos estados, porque claro que le va a llegar la vacuna, al igual que va a llegar a la Ciudad de México, en una manera en donde se ha definido a través de distintos criterios, empezando por los más vulnerables. Obviamente, primero serán vacunados, como lo ha explicado el Gobierno de México, los trabajadores de la salud y trabajadoras de la salud, y después vendrán los distintos grupos vulnerables. Entonces, en realidad están no politizando, están haciendo un uso electoral de este tema, y no es correcto. Le agradezco muchísimo, doctora. Continuamos con Andrea Vega, de Animal Político. Queríamos preguntar, ahora que se están haciendo casi 20,000 pruebas diarias de COVID, ¿cómo se está haciendo el seguimiento a los casos positivos, el seguimiento médico y el rastreo de contactos? Por favor, si hay como un número de llamadas que se están haciendo desde Locatel por día, y si han contratado más personal en Locatel para dar esta atención, o cómo es la estrategia. Sí. Gracias. Lo que se hizo, además del personal de Locatel que está contratado, pudimos conseguir un servicio que además es gratuito hasta el momento, en donde muchos servidores públicos que están en su casa nos ayudan a la llamada por teléfono, han sido capacitados. Entonces se llama por teléfono a las personas desde Locatel, y digamos en la ampliación de Locatel con muchos servidores públicos de muchas secretarías que están colaborando. A cada persona que se le hace una prueba tenemos su número de teléfono que dejó indicado en el momento de realización de la prueba, y a todos los positivos se les llama por teléfono y se les da seguimiento médico. Los servidores públicos en realidad pues les hacen un tamizaje, que están capacitados para hacerlo, y en caso de considerar o que el propio tamizaje muestre que tiene alguna situación de riesgo, ya se pasa directamente con los médicos de Locatel o 911 y se le da otras indicaciones a la persona. Adicionalmente, se les da toda la orientación de que estén en domicilio, se toma nota del número de personas en domicilio. Tenemos que alrededor del 95% de las personas que contestan, porque hay que decir que hay un porcentaje de alrededor del 20% que no contesta la llamada, y entonces se le manda un WhatsApp. También recibimos una donación de teléfonos para poder enviar un WhatsApp dándole todas las indicaciones para que se pueda, pues, aun cuando no contesten el teléfono, recibir el mensaje. Y del porcentaje de personas que hablan, pues obviamente se les orienta de manera muy importante para que se queden en su casa. En caso de querernos dar los contactos, nosotros les llamamos, y si no, se le orienta a la persona para que hable con sus contactos. Y el 95% de las personas, 95% se queda en su casa, de lo que ellos nos dicen en el teléfono. Obviamente, pues no hay un seguimiento personalizado
en términos de saber si en efecto está ocurriendo así. Pero en general, pues las personas consideramos que dicen la verdad, entonces es un porcentaje muy alto, ha ayudado pues a que no crezca más. De todas maneras, sigue el aumento en las hospitalizaciones y es este llamado permanente que hacemos y en todo caso pues tomaremos decisiones de otro tipo. ¿Cuántas veces se les llama por teléfono? No se les llama diario, pero ¿cuántas veces se les llama para el seguimiento? Como cada tercer día más o menos, o se le mande un mensaje SMS para que pueda contestar. ¿Y el rastreo de contactos es solo si la persona quiere dar sus contactos o cómo se hace el rastreo? Sí, solamente si la persona nos quiere dar el contacto, y la otra es a través del sistema QR, en donde si una persona estuvo en donde hubo un positivo, también se les envía un mensaje telefónico de que estuvieron en tal día, en tal hora, cerca de una persona que dio positivo y que es bueno que se realicen la prueba o si pueden, pues aislarse. Ok, gracias, doctora. De nada. Los números totales de cuántas llamadas y demás los damos mañana si quieren. Continuamos con Kevin Ramírez de Es Cuánto. Hola, buen día todavía, doctora. Buenos días a todos los presentes y conectados. Bueno, doctora, preguntarle primeramente en el caso de los nombramientos que acaba de decir al principio, en la Secretaría de Cultura, ¿habrá alguna especie de periodo de transición igualmente? Y si la nueva titular de la Secretaría, a partir de hoy, va a retomar todos los asuntos de Guadalupe Lozada en la Secretaría, doctora. Sí, probablemente sea a partir de la próxima semana. Tiene que haber un periodo de transición, de entrega-recepción, donde Vanessa ya asuma la responsabilidad, pero ya está en contacto. Le he pedido al secretario de Gobierno que me ayude, que él fue secretario de Cultura, pues en este periodo de transición para poder generar pues todas las condiciones. Y el equipo de Cultura se queda como está, las personas que están en los distintos direcciones. Únicamente será el cambio tentativamente de la cabeza de la Secretaría. Exactamente. Y ya se compromete. Por lo pronto así es, y estamos muy contentos con el equipo de Cultura, pero creemos que Vanessa pues le va a dar este ímpetu que siempre dan la juventud y la experiencia de la promoción cultural que tiene Vanessa, que va a ser muy importante. Perfecto. Entonces, en este caso, bueno, ya la próxima semana retomaría todos los casos pendientes, todos los programas que ya se ha declarado en la Secretaría, ¿verdad? Bueno, la Secretaría sigue funcionando, ha seguido funcionando. En muchos casos, como por la pandemia, pues las actividades son a distancia, pero la Secretaría ha funcionado de manera muy importante y además Guadalupe también ha desempeñado una excelente función. Muy bien, doctora. Bueno, también preguntarle en otro tema. Bueno, se ha venido registrando algunos casos de gente que trata de llamar al número de Locatel, incluso al 911. Y bueno, no logran comunicarse. Nosotros en un ejercicio periodístico hicimos una llamada, precisamente a estos números de Locatel y el 911, y pasaron más de 10 minutos para poder contactarnos con ellos. Y bueno, en esta difícil nueva situación de contagios por COVID-19 se podría reforzar aún más este sistema de Locatel vía telefónica, y si es así, ¿cómo se podría hacer, doctora, por favor? Vamos a revisar esto que mencionas y a revisar los tiempos de atención, y si se quiere reforzar, se va a reforzar. Claro que sí, doctora, porque hemos igualmente notado que mucha gente marca a estos mismos números de Locatel y a los números de emergencia para solicitar mucha información sobre hospitales, sobre sitios para hacerse la prueba, incluso para pedir ambulancias, traslados de su domicilio, y hay casos de que comentan de que no llegan las ambulancias y por lo mismo tardan en contestar. Por eso queremos ver si podría tomar un foco ahí para analizar sobre la tardanza de las llamadas en contestar, si se puede contratar más operadores, inyectarle algún recurso, doctora. Vamos a revisar, Kevin, con todo gusto. Qué bueno que nos mencionas este tema, y vamos a revisar exactamente los tiempos de respuesta. Perfecto, esperamos esta respuesta. Gracias, sería todo. Buena tarde ya. Gracias. Última pregunta, Enrique Muñiz de Capital 21. Bueno, ¿qué tal, doctora? Buenas tardes.
Bueno, pues primero preguntarle otro de los problemas que está enfrentando la ciudadanía, principalmente en estos últimos días, en estas últimas semanas, pues es la escasez de tanques de oxígeno en diversos centros donde se ofrecen estos, además el alza de un día para otro en cuanto a precios. Preguntarle si ya ha tenido reporte ciudadano de esta problemática y si se puede atender de alguna manera, coadyuvar para que se estabilicen los precios, para que sea más regular todo este tema y pueda haber más abastecimiento en estos centros. Sí, claro que sí. La Secretaría de Salud y el IMSS tienen un sistema, creo que el ISSSTE también, de apoyo domiciliario de tanques de oxígeno, sobre todo cuando salen del hospital y requieren un apoyo. Y vamos a revisar este tema de los precios y acercarnos a Profeco para que pueda pues poner orden si es que hay este incremento de los precios que no debe ocurrir. Perfecto. En otro tema, doctora, situación con la Coparmex. Primero, Coparmex Ciudad de México pues ya lanza un comunicado con una nueva campaña en donde se unen al gobierno de la ciudad para reforzar la campaña, el llamado que usted hace en espectaculares. Si nos puede detallar un poquito más sobre este tema. Sí, me lo comentó nuestro secretario de Desarrollo Económico, no tengo el conocimiento exacto, les mandamos una nota de Fatlala para que nos pueda informar. Perfecto. Y les sobre agradecemos Coparmex, el apoyo, por supuesto. Ok. Sobre Coparmex a nivel nacional, pues las críticas que se hacen al presidente de la República por el incremento al salario mínimo, dice no estar de acuerdo. ¿Cuál es su opinión desde pues su postura como jefa de gobierno ante primero este incremento al salario mínimo y las críticas que hace Coparmex? Bueno, estoy totalmente de acuerdo en que haya un incremento al salario mínimo. Durante todo el periodo neoliberal en el país, el salario mínimo primero tuvo una caída muy pronunciada y después, pues en realidad no se incrementó. Es a partir de la entrada de este gobierno que comienza a incrementarse el salario mínimo. Durante muchos años se dijo que China era el país con menor ingreso, a pesar de que tienen apoyos por su propio sistema, y hoy México es de los países que llegó a un nivel en donde era de la menor percepción del salario mínimo. Entonces, cuando hablamos de calidad de vida, de bienestar, pues necesariamente el salario es un elemento fundamental. Y tiene que haber pues una compensación en general pues de todos los empresarios. En el gobierno, por ejemplo, tiene también impactos el incremento del salario mínimo en términos de el presupuesto. Por ejemplo, las pensiones de los policías de las cajas de seguridad están tasadas al salario mínimo. Entonces significa también un incremento del presupuesto del gobierno, o más bien un incremento en la inversión o en el gasto del gobierno para estos temas. Pero tenemos que ajustarnos en otros lados para que realmente pues haya un bienestar a la población. Entonces, pues estos son de los grandes cambios que vienen con la transformación. Tiene que haber un ajuste de todos, pero apoyar al que menos tiene, porque sobre todo en estos momentos, pues es indispensable que todo el mundo tenga un salario digno. Perfecto, doctora, muchas gracias. Sí. Concluimos con la conferencia. Quiero nada más, porque está aquí Rosaura, agradecerle a Rosaura porque el trabajo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha sido muy importante durante todo este periodo, no solamente en innovación como lo que se dio al principio de la pandemia, por ejemplo en la fabricación de N95, sino toda la relación que ha habido con los institutos nacionales de salud, el seguimiento al Citibanamex, y ahora pues el doctor Salas estuvo con nosotros en gran parte por esta relación que ha permitido la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Así que pues gracias a Rosaura. Gracias a todos. Muchas gracias.